Cada vez queda más clara la estrategia de las bandas criminales para darles mayor visibilidad a sus acciones. El viernes perpetraron alrededor de 80 ejecuciones, sangriento de lo que va del sexenio del presidente Calderón, y hay datos para pensar en una planeación para que el recuento de esa jornada sangrienta apareciera en los medios en uno de mayor audiencia de la radio y la televisión, de mayores lectores de los medios impresos y de mayor tráfico en las redes sociales, el día de la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol. El tema dominó el fin de semana y sigue dominando ahora, y lo que pareció la respuesta mediática del gobierno fue un desplegado publicado en los diarios del domingo en que el presidente de la República en que la mayor parte de los muertos corresponden a los choques entre las bandas criminales y reitera que más que una guerra del gobierno contra el narcotráfico, la guerra más mortífera es la que libran los criminales. Obviamente tienen más visibilidad las acciones comunicativas de los criminales que las del gobierno, algo que ya se observaba en la presentación de la Iniciativa México que 100 medios mexicanos hicieron pública el lunes pasado y que vamos a cotejar con los contenidos de los medios a lo largo de la semana que ha transcurrido. Además, empezó hoy el pleno de la Suprema Corte sobre el dictamen del ministro Arturo Saldívar con el resultado de la investigación del incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Es un tema que ya movilizó a través de los influyentes grupos de interés, con los más destacados médicos en contra del dictamen y las nuevas generaciones de abogados y juristas a favor de la ponencia del ministro. Están los más poderosos actores políticos en acción, unos por el ajuste de cuentas y la eliminación de competidores en las luchas por el poder, otros tratando de evitar esos ajustes y eliminaciones. El predicamento aparece en la Corte hoy en los medios. Y en la agenda global, dos notas aparentemente contradictorias respecto de la política del presidente norteamericano Barack Obama en los medios. Por una parte, el viernes el New York Times publicó un extenso reportaje con la cabeza "Obama toma la línea dura contra las filtraciones a la prensa", en la que se detallan los principales juicios iniciados en los 17 meses de su administración contra quienes filtran datos, tanto a los medios tradicionales como a los blogs y en general a las redes. Y por otra parte, el mismo Times publica hoy una nota en que se anuncia que la Comisión Federal de Comercio del mismo gobierno de Obama está explorando fórmulas para rescatar empresas informativas y para volver a hacer del periodismo, dice, un negocio rentable. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y conforme a nuestro propósito de darle seguimiento al debate de la Iniciativa México y de los compromisos que a través de ella impulsan cientos de comunicación de todo el país, tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior. Muy buenas noches, Gaby. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bienvenido nuevamente, Pascal. Muchas gracias, Pepe. Y tenemos también nuevamente, Gaby y Pascal, un panorama informativo de los medios dominado por los mensajes del crimen organizado. Nada más hoy una 50 de muertos que se agregarán, o que se tienen que agregar a los más de 80 del fin de semana, aprovechando las audiencias atraídas por el Mundial. Está también el nuevo mensaje del presidente Calderón sobre su estrategia en favor de la seguridad pública y la Iniciativa México de cientos de medios de comunicación en una semana, y que no sé si ustedes encuentren algún cambio en el comportamiento de los medios en relación con el crimen organizado y en relación también con las buenas noticias que esperábamos. Bueno, nos dirá también Pascal, que al final de cuentas dirige un medio muy importante, dirige Excelsior, y nos dirá un poco por cómo lo están viendo también ustedes, Pascal, pero lo que pasa es que, Pepe, una cosa no le iba a decir, por más que uno quiera hablar de lo bueno, de las buenas noticias o de las buenas historias o de los buenos mexicanos, pues acabamos de ver un poquito las cifras
Es decir, no podemos negar que en unos días pues ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Lo decíamos ya cuando se presentó Iniciativa México, es decir, una cosa no elimina la otra, la realidad ahí está, y lo estamos realmente este fin de semana. Bueno, esta imagen de entrando a acribillar a los jóvenes que están en este centro de rehabilitación, y en general toda esta violencia contra los jóvenes, porque pareciera que sí, ahí hay un target, eso habríamos de analizarlo en algún momento, cómo se está yendo de manera muy directa contra los jóvenes, pues no hay medio que lo pueda ignorar, ¿no? Y me parece, Pascal, contigo lo hemos discutido mucho, me parece que, claro, se puede contextualizar, se tratará de hacer lo menos amarillista posible, lo que sea, pero no puedes ignorar pues que la sangre ahí está, y está durísima. Bien, los medios nos ocupamos de asuntos de interés público. Los asuntos de interés público no son intrínsecamente buenos o malos, sino claro, simplemente son asuntos que impactan en la vida colectiva de los mexicanos. Creo que es perfectamente válido presentar algunos que desgraciadamente son muy sangrientos, como los que hemos visto en los últimos días, y otros que pues ayudan a construir ciudadanía, si se quiere, a hacer una vida mejor para muchos miles de mexicanos. Yo creo que las dos cosas tienen cabida y de las dos nos tenemos que ocupar. Lo que hemos estado viendo en los últimos días, yo creo que sí es muy desafortunado, el ataque que mencionaba los jóvenes en una clínica de rehabilitación, y el día de hoy en Zitácuaro un ataque en contra de fuerzas federales y locales, una emboscada que viene a desmentir, por desgracia, y podemos luego hablar un poco de la mala suerte del gobierno en temas de comunicación. Justo con el presidente venía diciendo que esto es más una lucha, o sangrienta está en la lucha entre los propios cárteles. Estamos viendo un ataque en contra de las fuerzas federales. Parecería que le estuvieran respondiendo al desplegado del domingo al presidente, ¿verdad? Pues ojalá no sea eso, ojalá sea realmente pues una coincidencia desafortunada en las políticas de comunicación, pero sin duda es el peor ataque, o si no el segundo peor ataque en contra de fuerzas públicas. Algo que los medios, Pepe, tampoco pueden no presentar, pues, claro, ¿no? Es decir, por más que quieras contar las buenas historias y hablar de los buenos mexicanos, no puedes obviar que esto está sucediendo. Ahora, entremos de este desplegado que se publica el día de ayer, este desplegado larguísimo, porque sí ocupa dos planas completas de un periódico, firmado por el presidente, en donde, bueno, pues es un informe, ¿no? Es una especie de informe, y bueno, pues también le cambia como algunas palabras, ¿no? Pareciera que en lugar de hablar de guerra contra contra el narcotráfico, es guerra a favor de la seguridad, ¿no? Sí. Es un poco, pero se da todo en esta misma coyuntura, ¿no? Bueno, es que, vamos, parecería ser una respuesta a lo que sí es una estrategia más eficaz por parte del crimen organizado. Coincidencia o no, esta racha tiene lugar en el momento de audiencia de todos los medios, de mayor lectura de medios impresos, de mayor tráfico de redes sociales, ¿no? Es decir, todo el mundo está pendiente del fútbol, y lo que se encuentra son pues estas acciones, mensajes eficaces del crimen organizado. Y bueno, en respuesta aparente tenemos un desplegado del presidente en los medios impresos de muy poca eficacia, y creo yo de muy poca eficacia en comparación con la eficacia de los otros. Yo creo que largo, en cierto sentido repetitivo, aunque yo celebro cuando la autoridad sale a explicar decisiones. ¿Hay alguna información de detalle incluso importante? Creo que sí, ¿no? Quizá útil, sí, perdida en medio de un texto muy largo, a ratos muy detallado y a ratos general, pero sí creo que es importante que el presidente dé cuenta de lo que se está haciendo en torno a un tema que nos preocupa a todos los mexicanos. Pero a ver, Pascal, ayer discutía mucho este tema. Me parece perfecto, yo coincido contigo, qué bueno que salga la autoridad a decir, bueno, pues nosotros estamos pensando esto, estamos haciendo esto, pero también estamos hablando de épocas comunicadas. Entonces, si yo abro un periódico y lo que veo son dos planas con muchísimo texto, te puedo asegurar que el 99% de la gente, si acaso, le da la vuelta. Los que tenemos un poquito de
obligación, decimos, bueno, pues Bueno, vamos la a leerlo, obligación. ¿no? Lo vamos a leer, contra ¿no? varios postulados del diseño del periódico. Todos, o sea, todos. Pues son 2 páginas completas de puro texto, puro texto. Ahí me parece que en ese sentido la forma también es fondo, pues, ¿no? Y luego, bueno, uno va leyendo, necesitas de veras con mucha concentración para entender, porque va echando culpas. Esa es la sensación que yo tuve, Ricardo. Es decir, va echando culpas, yo recibí esto, en los 90 pasó esto, no es culpa de nosotros, es Estados Unidos. Entonces va echando culpas para al final decir, y de todos modos seguimos en esta lucha. Entonces yo en Twitter, cuando salió, decía, no solo me parece largo, sino me parece errático porque tiene demasiados destinatarios. Y bueno, pues creo que en términos de comunicación no sé si aportó, no sé ustedes cómo lo vieron. Bueno, yo creo que tenemos una estrategia eficaz de comunicación de los medios, una estrategia no eficaz, de la cual este texto es una muestra de gobierno en términos de comunicación. Y yo insisto en la pregunta, ¿dónde está la estrategia de los medios? ¿La estrategia propia de los medios o nada más está jaloneada por unos y por otros, ¿no? Porque finalmente, lo que yo quise entender con el anuncio de la Iniciativa México es que los medios estaban llegando a algún acuerdo que me pareció celebrable, ¿no? En términos de comunicación para determinados temas, de la gente que aporta y que está silenciada porque los medios de los oradores están más ocupados en poner en las portadas a los criminales y a los hechos criminales. Entonces, faltaría pues la parte de los medios. ¿Está construyendo o no una estrategia propia? Sí, yo creo que hay que aterrizar los principios, los postulados de la Iniciativa México. Tomará tiempo. Se critica mucho a los medios por fijarse solamente en la parte negativa de la información y también por no ser capaces de llegar nunca a acuerdos. Entonces yo creo que estas 2 cosas se rompen en la Iniciativa México. Exacto. Aunque no se ha visto todavía el resultado en los medios, digamos, en los porque contenidos. Digamos, tenemos que identificar los proyectos. Creo que sí es muy bueno que podamos llegar a hacerlo, ¿no? Identificar que hay mexicanos haciendo cosas por otros mexicanos. Y me parece una parte fundamental de la información, me parece de interés público. Nadie duda que el valor informativo de lo adverso, de lo negativo es esto. Pero también en los guías, en los manuales de periodismo de todo el mundo, se habla de del valor informativo de la información útil. Ya es útil esta información de la gente que está aportando cosas y que no nos enteramos y que a veces son cosas muy útiles también, desde la mejoría de un centro escolar, la defensoría de oficio para los más miserables. Pero ¿cómo compite eso, Pepe, con los 19 muertos o los no sé cuántos muertos de hoy? Es decir, y eso también te lo pregunto a ti, tal como director de un medio, es decir, ¿cómo compite? Yo puedo decir cosas muy bonitas y yo creo que hay historias muy interesantes, pero si hay una contundencia de una nota como lo de hoy, donde hay o lo del fin de semana o lo que sea, pues es decir, no compite. No pueden competir, no pueden competir. Me imagino que yo creo que cada cosa tiene su espacio, pero evidentemente lo que hemos estado viviendo en el país en los últimos, no sé si decir semanas o meses o incluso años, pues sí es algo inédito, ¿no? Y es algo que afecta directamente la vida de mucha gente. Y creo que es una estrategia también, lo decíamos antes de entrar al aire, también una táctica del gobierno de la que tenemos que estar hablando, porque probablemente la estrategia sea la correcta y a eso se refiere el presidente Calderón, pero yo creo que mucha gente está cuestionando los resultados. Por cierto, tenemos un mensaje de María Elena Morera. Hablando de, sí, que le agradecemos. Urge modificar la estrategia contra el crimen organizado, lo dirige a los 3, a Carreño, Huarquen, Cal Beltrán. Gracias a Maelena, la verdad es que siempre estaba muy pendiente de nosotros y en general los tuiteros nos están escribiendo mucho. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, pero volvemos en un minuto. Ya muy politizado el debate que empezó el Pleno de la Corte sobre el dictamen del ministro Saldívar con el resultado de la investigación de la guardería ABC de Hermosillo. En un minuto. ¿Estás Y estamos de regreso con la primera jornada de discusión del Pleno de la Corte sobre la investigación del incendio de la guardería ABC, que costó la vida a 49 menores.
En medio hoy de los desplantes de los actores políticos, utilizando el caso para sus ajustes de cuentas, esto es inevitable, sus luchas de poder, y la confrontación que llamó la atención de dos influyentes grupos de interés, los médicos de mayor prestigio contra el dictamen del ministro Saldívar y los abogados y juristas de las nuevas generaciones a favor del dictamen. ¿En qué estamos hoy después del primer día de debates? Bueno, yo más bien les pregunto a ustedes, yo me asumo como una ciudadana común y corriente, lo tuiteé hace rato. La verdad es que yo creo que hay una cosa de Pepe Pascal que hay que reconocer, que sí es una maravilla que hoy uno pueda seguir en vivo estos debates, estas argumentaciones. Eso es algo que debemos luchar para que se mantenga, tener a los ministros a cámara hablando y diciendo finalmente lo que están diciendo, argumentando. Yo creo que ese es un plus y ese es un valor que hay que defender. Yo lo tuve de fondo, yo estudié Derecho, a mí hay muchas cosas que se me escapan. Y yo creo que a mucha gente se nos escapan algunas de estas minucias, algunos de estos tecnicismos, algunos datos que son mucho más... Y lo que yo he estado viendo en las reacciones es, claro, como no se entiende la carnita del asunto, entonces empiezan las reacciones muy viscerales y las reacciones, digamos, a favor del ministro Saldívar, cuando escuchan alguna argumentación en contra, otra, o entienden que hay una argumentación en contra, entonces es, claro, ya nos quieren quitar el derecho de Navarra. Y al revés lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que parte de lo que le toca a los medios de comunicación hoy es explicar esto. Es traducir. Es traducirlo, ¿no? Mira, yo voy a intentarlo, asumiendo también que no soy especialista, no soy abogado, pero lo que yo he entendido, y creo que vale la pena rescatar de la argumentación del ministro Saldívar presentada el 3 de junio, es que los funcionarios tienen responsabilidad sobre sus acciones, ¿no? No pueden eludir esa responsabilidad y en última instancia tienen que responder por ella. Y él quiere ser responsable, él quiere encontrar responsables, acciones y omisiones que llevaron desgraciadamente a la muerte de 49 niños y también a que muchos más pues queden con problemas de salud por mucho tiempo, ¿no? Se enfrenta, digamos, con una visión que algunos llamarán legaloide y otros llamarán legalista, de que la Corte se apegue estrictamente a lo que hacer. Y en eso difirieron el día de hoy en su discusión claramente, 4 ministros hasta donde nos quedamos. Todavía no hay una votación, pero sí hay una presentación de argumentos. Y entonces, frente a la postura del ministro dictaminador, se presentaron las posturas de José Jesús Gudiño, de Sergio Aguirre, de José Ramón Cosío y de Luis María Aguilar, en el sentido de que la Corte no puede ser un organismo moral, ¿no?, que se ponga por encima de los otros poderes y diga hicieron mal, actuaron mal estas personas determinadas. Puede incluso derivar responsabilidades, y ese es, digamos, el paso que da Saldívar, que no están de acuerdo quienes han puesto este coto a la investigación que tiene la Corte. Ahora, yo coincido contigo, es decir, yo creo que el mayor valor del dictamen del ministro Gudiño es ese, ¿no? Es ese discurso, es un discurso más político, en buen sentido, yo lo comparto, de exigencia de cuentas y establecimiento de responsabilidades a los altos funcionarios del Estado de todos los órdenes, federal y municipal y todo. Ahora, tenemos el otro problema que están planteando los demás ministros, ¿verdad?, que excedió, digamos, la facultad de investigación de las responsabilidades personificadas, en fin. Y por otra parte, tenemos como llamado al pleno de los ministros a mandarle un mensaje, ¿verdad? Así que parece más un discurso otra vez político. Es un papel, ¿no? Sí, exactamente. Ahí está la discusión. Y hay una visión muy maniquea, ¿no? Es decir, hay una visión maniquea de que si uno acepta que la Corte hace lo que legalmente puede hacer, pero esto no empata con finalmente un resultado que en la visión de algunos lleve a la justicia, entonces quiere decir que está peleada la justicia con la visión legalista, ¿no? Ahora, yo no creo que sea cierto. Yo meto nuevamente el tema de la comunicación, que es el que nos atañe aquí, que es, todo esto que ustedes están planteando en nuestra dinámica mediática, si decíamos que el desplegado del presidente Calderón nos buenísimo y son 2 planas,
Es decir, todo esto que ustedes están planteando implica tiempo para que se entienda, para que se sepan estas minucias, ¿no? Para que se vea que no es un asunto de suma, es un asunto revanchista, pero desgraciadamente esto no se ha podido traducir a las lógicas mediáticas, salvo que te tomes el tiempo de leer algún artículo de opinión, además, ¿no? Los pequeños momentos que te permite la televisión, o te permite la radio, o incluso la nota del periódico, es más difícil darle seguimiento. Yo creo que ahí, como medios de comunicación, Pepe, Pascal, vean, hay una labor muy interesante. Volvemos al tema de traducción, porque si no se generan expectativas, siempre se generan expectativas que no se cumplen, porque alguien cree que entonces se está tumbando y entonces dice, entonces no se va a castigar a nadie, entonces nadie va a estar en la cárcel, y eso, por supuesto, lleva a niveles de frustración y con todas las condiciones y las consecuencias que pueden. Sin duda, yo creo que hay no solo el esfuerzo de los medios es este esfuerzo de traducción, sino también el de procesamiento del debate, es decir, todos quieren hacer comunicación. Los ministros, la Corte, incluso parecería que tiene una estrategia de comunicación, en este caso especialmente, muy para la de los partidos políticos. Puso en el tema, ¿no?, un tema pues muy controvertido, y claro, vinieron otras estrategias de comunicación, los grandes intereses gremiales, ¿no? Los médicos dijeron, estás absolutamente equivocado y es injusto lo que has dicho. Y claro, el grupo de interés de los abogados, juristas jóvenes, antes muchos de ellos que vienen del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que más o menos cerraron filas en favor del ministro. Pero esto es lo que finalmente queda en el debate público, ¿no? Hay una enorme expectativa desde que comenzaron a utilizarse estas facultades de investigación, que son muy añejas, porque la primera vez que se usó fue en la época del sinarquismo, en una matanza que hubo en León, pero realmente se ha venido pues de aguas blancas para acá, es decir, son 15 años de estar utilizando este recurso y se generan unas expectativas enormes. Acotándolo, e incluso ya hay un dictamen en el Senado para quitarle esa función a la Corte y mandarla a la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, la función misma está en el debate. Pero antes de irnos, tenemos, Gaby, Pascal, este endurecimiento del gobierno de Obama contra las filtraciones a la prensa. Se creía que nada más Bush era el que lo había hecho, hasta había metido en la cárcel a una reportera. Pero ahora están enjuiciando a todo funcionario sospechoso de filtrar datos para los medios y las redes sociales. Pero por otro lado está el anuncio que hizo esta Comisión Federal de Comercio, que está buscando fórmulas para rescatar de la bancarrota o de la crisis financiera a los medios de comunicación, y me llamó la atención esa frase, volver a hacer rentable el periodismo, el trabajo de reunir información y distribuirla. Esto da sin duda para mucho, Pepe, y seguro dará para muchos programas más, pero yo la única... Exacto, yo tal vez lo que dejaría sobre la mesa es que me parece interesante que hay un reconocimiento abierto de que el periodismo está teniendo transformaciones muy importantes, cosa que en México nos ha costado mucho trabajo. En México empiezan algunas empresas periodísticas que sí dicen o sí reconocen que hay transformaciones y que hay que trabajar con ellas, pero en general seguimos, a veces da la sensación un poquito en la negación, y lo que Estados Unidos, tanto con lo que dice Obama, que además ya hablaremos en otro momento de ese tema, por ejemplo este sitio Wikileaks, ¿no?, que son las filtraciones que están en red, que ha sido muy importante y les ha dado golpes impresionantes, hasta esto otro de hacer rentable el periodismo, habla de un reconocimiento muy explícito de que la función del periodista y el negocio de la información se ha transformado. Quedo por lo pronto con eso, no sé, Pascal, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que se ha transformado, pero sigue siendo muy importante para la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Yo creo que en el tema de las filtraciones no hay ningún escándalo de corrupción que no se haya generado por medio de filtraciones. Claro. Sí, el gobierno espera que los periodistas solamente demos a conocer lo que saben los boletines oficiales. Los boletines oficiales puede ser periodismo, es decir, tendrá que haber, tendremos que seguir encontrando una manera de, en el seno de las instituciones de gobierno, encontrar gente dispuesta a ventilar casos de corrupción. Ahora, en esta lista de este reportaje, lo que tenemos son sanciones a los filtradores, a los funcionarios, no a los periodistas. Bueno, hay también el caso de James Risen, el reportero del New York Times, que también está en proceso. Sí. Y en el tiempo de Bush, de la reportera Miller, sí, porque el caso porque dijo
el juez que, bueno, no era por violar su derecho a reservarse las fuentes, sino porque había un delito en esa filtración, ¿no?, de la agente de la CIA, ¿no? Pero hay que reconocer, y con eso cierro, un debate por lo menos más abierto de lo que pasa con el periodismo y los medios de comunicación. Ojalá lo empecemos a tener nosotros. Y yo creo que tenemos que tomar el debate de todo, incluyendo el de la crisis económica de los medios de comunicación, porque es básico también para la preservación de las libertades informativas. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por discutir medios con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Pascal, otra vez con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana martes.